Hola muchachos, pues este video es principalmente para los que no pudieron ingresar el día de hoy a la clase virtual, en la cual vimos el sistema de numeración decimal. Vamos a comenzar con la presentación y espero que pongan mucha atención porque es muy importante. Ok, empezamos con el sistema de numeración posicional decimal. ¿Qué es el sistema de numeración posicional? Pues es un sistema de numeración en el cual cada dígito posee un valor que depende de su posición relativa, la cual está determinada por la base, que es el número de dígitos necesarios para escribir cualquier número. En esta tabla podemos ver varios sistemas de numeración posicional, por ejemplo el binario, que tiene de base 2 ya que cuenta nomás con dos dígitos, que es el 0 y el 1. El ternario, base 3 porque cuenta con tres dígitos, 0, 1 y 2. Después viene el cuaternario de base 4, el quinario de base 5, el senario de base 6, el septario o hectal de base 7, el octal de base 8, el nonario de base 9, el decimal de base 10, que es el cual nosotros utilizamos, y este tiene los números del 0 al 9. Después podemos encontrar el undecimal, en el cual a los 9 dígitos que ya hay le agregan una A. Después podemos encontrar más y así hasta llegar al hexadecimal, que cuenta con 16 dígitos o 16 cifras, el cual es del 0 al 9 y de la A a la letra F. Nosotros trabajaremos con el sistema de numeración decimal, el cual es posicional. Por ejemplo, el número 23 consta de 2 decenas y 3 unidades. El 157 tiene una centena, 5 decenas y 7 unidades. El 2469 consta de 2 millares, 4 centenas, 6 decenas y 9 unidades. Muy bien, ya que sabemos eso, ahora vamos a pasar a la representación de los símbolos numéricos. Si nos dicen símbolos numéricos, vamos a utilizar el siguiente patrón. Empezamos con los símbolos del sistema de numeración decimal, que dijimos eran del 0 al 9. Ahora, por la posición en la que se encuentran los valores es el valor que toman, por ejemplo, los siguientes números. El 325, el 3 vale 300, el 2 vale 20 y el 5 vale 5 unidades. El 4893, el 4 toma un valor de 4000, el 8 de 800, el 9 de 90 y el 3 unidades. El 15897, el 1 toma el valor de 10000, el 5 de 5000, el 8 de 800, el 9 de 90 y el 7 de 7 unidades. El 458 toma un valor, el 4 de 400, el 5 de 50 y el 8 de 8 unidades. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos quedamos aquí. Vamos a hacer ejercicios o ejemplos de la representación de símbolos numéricos. En este caso, si nos dan el número, por ejemplo, 563, a la hora de hacer la representación de los símbolos, vamos a decir el 5 qué valor toma, 500 más el 6 qué valor toma, 60 más 3. Y ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería 4856. El 4 qué valor toma, 4000 más el 8 qué valor toma, 800 más el 5 qué valor toma, 50 más el 6.
Y así sucesivamente vamos viendo varios ejemplos. Si nos dicen, con la representación de símbolos numéricos, ¿qué valor toman los siguientes dígitos? Por ejemplo, el 987, el 9 toma el valor de 900, más el 8 toma el valor de 80, más el 7 toma el valor de 7 unidades. Y aquí estamos haciendo una representación de símbolos numéricos. Ahora bien, vamos a pasar a los números con notación desarrollada. Por ejemplo, el 4832 decimos que va a ser 4 por 10 a la 3. Es decir, si recuerdan las potencias, al elevar 2 elevado al cuadrado es lo mismo que decir 2 por 2. Y esto es igual a 4. En este caso, como estamos trabajando con el sistema decimal, siempre vamos a multiplicar por 10. El 10 es el que se va a elevar porque esa es la base del sistema. Por ejemplo, aquí 10 elevado a la tercera potencia. Bueno, aquí se escribe de esa forma. Sin embargo, 10 elevado a la 3, recuerden que es un 10 con un 3 chiquito en la parte de arriba. El símbolo que tiene ahí un pequeño triangulito, eso es lo que significa que el número está elevado al cubo o al cuadrado, etcétera. En este caso, 10 elevado a la 3 es igual a 10 por 10 por 10. Y esto va a ser igual a 10 por 10, 100 por 10, 1000. 10 elevado a la 2 es igual a decir 10 por 10. Y esto es igual a 100. 10 elevado a la 1 es igual a él mismo, a 10. 10 elevado a la 0 potencia, recuerden muchachos que siempre va a ser 1, siempre, independientemente del número que sea. Si elevamos el 5000 a la 0 potencia, el número va a ser 1. 2 elevado a la 0 potencia es 1. Y así sucesivamente. Si hacemos esto, 10 elevado al menos 1, en este caso vamos a tener un número de 0.1, ¿ok? 10 elevado a la menos 2 es igual a 0.01. Y así sucesivamente. Para el primer número que tenemos ahí es 4832. Entonces tomamos primero el 4. Tomamos primero el 4. El 4 viene siendo este. Como toma un valor de 4000, estamos diciendo 4 por 10 a la 3. 10 a la 3 recuerden que es 1000. 4 por 1000 es 4000. Esto es cuando nos dicen que lo hagamos con notación desarrollada. Luego ahora el 8. El 8 toma el valor de 800. En este caso sería 8 por 10 elevado a la 2. Recuerden que 10 elevado a la 2 es 100. 8 por 100, 800. Más 3 por 10 a la 1. Recuerden que 10 a la 1 es 10. Más 2 por 10 a la 0, que serían 2 unidades. Y si recuerdan, vale 1. 2 por 1, 2. Muy bien, ahora pasamos al siguiente ejercicio que tenemos en la parte de abajo. Nos dice que desarrollemos el 325. Primero elevamos el 3
como nos dice que son 300, el número que va a tomar va a ser 3 por 10 al cuadrado, va a ser 3 por 100, 300, más 2 elevado a la 1, va a ser 2 por 10, 20, más 5 por 10 a la 0, va a ser 5 por 1, 5. Ahora hacemos lo mismo que en el anterior, vamos a hacer ejemplos de notación desarrollada. Si a nosotros nos dicen que hagamos un número con notación desarrollada y por ejemplo nos dan el número 28, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a dividir en 2 ese número. Va a ser el 2 el primero y ese lo vamos a multiplicar por 10 elevado a la 1. ¿Por qué 10 elevado a la 1? Ya lo dijimos. 10 elevado a la 1 es 10. 2 por 10, 20. Más 8 por 10 a la 0. 8 por 10 a la 0 es 8 unidades y ya lo tenemos desarrollado. Este sería el resultado en notación desarrollada. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Va a ser 58. Nos vamos a poner otro ejemplo. 86.25. Le cambiamos el color. Vamos a hacer 8 por 10 elevado a la 1, porque va a ser 8 por 10, 80, más 6 por 10 elevado a la 0 potencia, más 10, perdón, más 2, que es el punto, después del punto es punto 2, en este caso sería punto 20, sería 2 por 10 elevado a la menos 1. Recuerden que el valor 10 elevado a la menos 1 es 0.1. Si multiplicamos 2 por 0.1 nos va a dar 0.2 o 0.20, es lo mismo. Ahora agregamos el punto 0.5, que es el que nos falta. Para eso ponemos 5 por 10 elevado a la menos 2. Y ya con esto tendríamos el resultado de dicho número en notación desarrollado. Muy bien, con esto ya damos por terminado. Si tienen alguna duda me comentan. Terminamos lo que viene siendo el tema de notación desarrollada. También vimos la representación de símbolos numéricos. En este caso, si nos dicen representación de símbolos numéricos, aquí desmembramos los números en su valor. Y en notación desarrollada lo tenemos que elevar por la base que es la del 10. Ok, pasamos a los números positivos y negativos. Para esto hacemos una recta, la cual va a ser nuestra línea a ver, vamos a hacerla un poquito más gruesa. Esta va a ser nuestra línea. Si nosotros aquí tenemos una recta numérica y esto nos va a permitir saber o conocer cuáles son los números positivos y negativos. Para conocer un número negativo, o positivo, nos damos cuenta por el signo que tienen. Si es negativo, va a ser el signo de menos. Y si es el número positivo, pues va a llevar el signo de más.
Y esto lo vamos a saber en la recta numérica porque el origen parte de un cero. Todos los números que estén hacia la derecha, hacia este lado, van a ser positivos y todos los números que se encuentran hacia el lado izquierdo van a ser negativos. En este caso podemos mencionar aquí el menos 1, el menos 2, el menos 3, menos 4 y así de forma infinita hasta el número negativo, que nos imaginemos. Ahora, en cambio, para los positivos los vamos a encontrar del lado derecho. Y estos van a ser positivos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente, pero hacia la derecha del 0. Y ya con esto nosotros podemos saber o identificar los números positivos o negativos. Bien, ahora que conocemos eso, vamos a pasar a las leyes de los signos, a las reglas de los signos, perdón. Para que sea una suma de signos, recuerden que va a ser menos un número negativo, va a ser un número negativo más un número positivo. Recuerden, aquí tenemos un número negativo más un número positivo siempre va a depender del valor que tengan estos números y eso nos va a dar el resultado si es positivo o negativo. Por ejemplo, aquí le ponemos puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, si sumamos un número negativo menos 8 más 10 positivo, aquí nos va a dar un 2 positivo. En cambio, si el número negativo primero es menos 8 más el segundo número es 6, entonces nos va a dar un menos 2, o sea, en este caso nos estaría dando un número negativo. Por eso tenemos que tener en cuenta el número, cuál es mayor, si el negativo o el positivo. En el caso de la suma de números, ya sea que primero vaya el número positivo o el número negativo, para los dos es lo mismo. En cambio, si tenemos una suma de números negativos, tenemos número negativo más número negativo, el resultado de esto siempre va a ser un número negativo. Es decir, tenemos menos 8, el mismo menos 8, y luego nos dice que le vamos a sumar menos 8, porque son dos números negativos. Si tenemos menos 8 de este lado, es decir, debemos 8 pesos más debemos otros 8 pesos, o sea, ya debíamos 8 pesos y ahora le agregamos a la deuda otros 8 pesos. En este caso nosotros ya debemos 16. Menos 8 más menos 8 es menos 16. Si tenemos menos un peso y a ese menos un peso que debemos
sacamos ya otros 4 pesos, entonces en vez de deber 1 peso ya debemos 5 pesos. Por eso decimos que siempre va a ser un número negativo el resultado en la suma e igual en la resta. Para la resta lo hacemos en la otra diapositiva. Por ejemplo, ya hicimos la suma. Si se fijan, aquí tenemos suma, suma, suma. Ahora vamos a hacer los mismos ejemplos, pero los vamos a hacer con la resta. Ahora, en vez de ser un número positivo, va a ser un número negativo. Restar un número negativo a un número menos un número positivo. Y vamos a ver qué resultado nos da. Borramos esto. Y empezamos. Ahora, en vez de positivo, lo vamos a poner negativo. Este va a ser negativo. Este va a ser negativo. Y este último va a ser negativo. Entonces los resultados van a cambiar. Aquí tenemos menos 8, menos 10. Si ya tenemos menos 8 y a ese menos 8 le quitamos menos 10, vamos a tener un resultado igual negativo. ¿Por qué un número negativo? Porque a menos 8, ¿qué teníamos? Le quitamos 10, entonces vamos a tener menos 18. Es decir, vamos a hacer una suma de esos números negativos. Y el resultado nos va a dar menos 18. Espero que sí me entiendan. Menos 8. Tenemos menos 8. Y a ese menos 8, en la suma, nosotros le agregábamos 10 a esos 8 que debíamos. En este caso no, en este caso le quitamos. Igual en si tenemos menos 8 y le quitamos menos 6, vamos a tener menos 14. Es decir, aquí le dejamos que va a ser simplemente una resta de un número menos un número, para que no se confundan con la suma. Un número, ya sea positivo o negativo. Ahorita lo hacemos con las dos formas. Ahorita lo hacemos de las dos formas, para que quede claro y no se revuelvan con la suma. Aquí tenemos el menos 8, menos 10, menos 18. Menos 8, menos 6 va a ser menos 14. Si se fijan, aquí nosotros estamos tomando como si fuera un número positivo y un número positivo. Sin embargo, lo que nos arregla aquí es el signo negativo. Aquí en este caso tenemos dos signos. Tenemos un menos 8. Tenemos un menos 8 y con la regla que nos dice la regla de los signos, menos y menos por menos nos da más. Entonces en este caso tenemos un valor de 0. ¿Esto por qué? Porque tenemos un menos 8 y estamos multiplicando, haciendo una multiplicación de un menos por un menos, y eso nos da un signo positivo. En este caso sería menos 8 más, que es el resultado de lo que está en paréntesis, 8, y eso nos da 0. Vamos a hacerlo con el siguiente, que es de la misma forma. En este caso sería menos 1, va a ser menos por menos,
4. Y eso nos va a dar lo siguiente, menos 1. Dijimos que va a ser positivo el menos por el menos. 4 en este caso nos daría 3 positivo. Tenemos menos 1 y le agregamos 4, nos queda 3. Y ahora pasamos por último con la multiplicación y división. De las leyes de los signos. En este caso pues es sencillo porque ya lo habíamos trabajado. Si recuerdan, es menos por menos nos da más. Más por más nos da más. Menos por más nos da menos. Y más por menos nos va a dar menos. Hacemos unos ejemplos aquí. Por ejemplo, menos 8 que multiplica a menos 2 nos va a dar 16 positivo. Otro ejemplo sería menos 2 por menos 5. Este nos da 10 positivo. Ahora pasamos con el siguiente, pues es sencillo. 2 por 4, 8. 4 por 5, 20. Y pasamos al siguiente. Ahora vamos a pasar menos por más. En este caso menos 3 por un número positivo por 6 va a ser menos 3 por 6 menos 18. Como ven, nos da un número negativo. El siguiente es menos 5 por 3 nos da menos 15. Ahora pasamos a los últimos, que sería hacer la multiplicación de un número positivo por un negativo. En este caso sería 5 por menos 2 nos da igual a menos 10. 3 por menos 4 nos da menos 12. Y listo, con esto tenemos la multiplicación. Para la división es exactamente lo mismo. Para la división, es exactamente lo mismo. En este caso, vamos a dividir menos por menos entre menos. A ver, menos entre menos nos da más. Menos entre más entre más nos da más. Menos entre más nos da menos. Y más entre menos nos da menos. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, menos 10 entre menos 10, el resultado nos va a dar, como dijimos, menos entre menos nos da más. Menos 10 entre menos 10 nos da 1 positivo. Menos 5, menos 6 entre menos 3 nos da un número positivo, en este caso será 2. Ahora pasamos pues los números positivos nos van a dar positivos, en este caso 10 entre 10 nos da 1. Y 6 positivo entre 3 positivo nos da 2. Ahora pasamos menos entre más, o sea, un número negativo entre un número positivo, en este caso sería menos 4 entre 2, se va a pasar el signo, en este caso sería menos
2. Menos 4 entre 2 nos da menos 2. Otro menos 15 entre 3. El resultado de esto nos va a dar un número negativo, en este caso nos va a dar menos 5. Y hacemos lo mismo cuando dividimos un número positivo entre un negativo, nos va a dar el resultado negativo. En este caso sería 4 positivo entre 2 negativo, el resultado nos va a dar menos 2. Y el siguiente menos 15 entre 3, el resultado nos va a dar menos 5. Ok, estas son lo que acabamos de ver son las reglas de los signos. Son las reglas de los signos y ya tenemos ejemplos y ya sabemos cómo hacerlo. Ahora la actividad que tienen que hacer, van a realizar la actividad de la página 28 de su libro de matemáticas. Con lo que vimos el día de hoy ya pueden resolverlo sin ningún problema, ya que está relativamente sencillo. Igual si tienen alguna duda o comentario me lo pueden hacer saber, ya sea por WhatsApp o escribiéndome ahí en Classroom y yo les respondo lo más breve posible. Espero y hayan entendido el tema y lo consulten este video cada vez que vayan a realizar la actividad si aún no dominan el tema. Ok, por mi parte sería todo. Espero que se encuentren muy bien. Saludos.